Dios les bendiga. Yo espero estén muy bien todos y disfrutando de este momento. Así que pueden tomar sus lugares y vamos a iniciar esta enseñanza de nuestra primera etapa, la introducción al libro de Apocalipsis. Yo espero que Dios nos ayude para poder ser de bendición a través de esta enseñanza. Voy a comenzar por decirles que la palabra Apocalipsis, del griego apokalupsis, significa revelar, quitar el velo o recorrer el telón. Así que eso es lo que realmente significa la palabra Apocalipsis. Y este libro fue escrito en la última década del primer siglo, a finales de este primer siglo, cerca precisamente del reinado del emperador Domiciano. Escrito por el apóstol Juan, el último de los apóstoles que sobrevivió en el exilio en una pequeña isla llamada Patmos, localizada en el mar Egeo, al sureste de Éfeso. Básicamente vamos a ir aprendiendo más acerca de lo que tiene y contiene este libro, que es el libro más profundo de la Biblia y el más difícil de entender, el menos estudiado y el poco comprendido. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a pedirle a Dios que nos dé iluminación, sabiduría, conocimiento para poder lograrlo. Las iglesias habían comenzado ya en ese tiempo, a finales del siglo, a sentir el efecto de las persecuciones. Y vemos que un hombre, quizás sea un pastor, un predicador, un apóstol, un enseñador, quizá ya había sido martirizado. Esto lo miramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Es muy probable que habían iniciado las persecuciones y por lo menos se menciona aquí el primer mártir de las persecuciones. Apocalipsis, en primer lugar, y sobre cualquier otra cosa, tiene aquí la revelación de Jesucristo. En los evangelios vemos a Jesucristo manifestado en carne, manifestado como hombre. Y por eso es que la revelación y el conocimiento de Jesucristo lo vemos a través de los evangelios y lo muestra como la manifestación de Dios hecha carne o como la forma visible en la que Dios se presentó aquí sobre la tierra. Ya en el libro de Apocalipsis lo muestra glorificado, ministrando en su iglesia. Los dos aspectos en que podemos notar acerca de Jesucristo es bastante notable. Antes de Cristo ser glorificado, es presentado como el Cordero de Dios, como el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Lo vemos como el Cordero inmolado, pero sin embargo ya en el Apocalipsis lo vemos glorificado, ya con todo poder, con toda gloria y con toda autoridad. Lo vemos también y podemos notar lo que es el testigo fiel y verdadero. Lo vemos como el Alfa y la Omega, como el Todopoderoso, el que estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Como el Santo y verdadero, como el testigo fiel y verdadero, también como el principio de la creación de Dios y como el león de la tribu de Judá. Y finalmente como el Mesías que reinará para siempre como el Rey de Reyes
y Señor de señores, como la estrella de David, como el linaje de la raíz de David. Entonces, vemos esta gran diferencia que existe al verlo como manifestado en carne, como dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 7 en adelante, donde el apóstol describe que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice Hebreos 2, debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios y expiar los pecados del pueblo. Cristo en su manifestación humana viene, dice la Biblia, a tomar forma de siervo, se anonadó, se hizo semejante a los hombres para poder, a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, poder obtener todo el poder, toda la potencia, toda la gloria y toda la autoridad para poder reinar realmente sobre la iglesia, ya como el Cordero que quitó el pecado del mundo. Así que yo les pido en esta mañana que le pidamos a Dios que nos siga sosteniendo para poder nosotros continuar alimentando, guiando, dirigiendo y mostrando al pueblo de Dios lo que la Biblia enseña, para poder mostrar las indestructibles riquezas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que podamos todos caminar en la vida juntos, aunque haya tiempos de turbulencia, para poder dar a conocer los misterios que existen en la Biblia, en la palabra de Dios. Que podamos, no importa lo que esté pasando en estos tiempos de turbulencia, que yo sé que están difíciles y que todavía nos están esperando, y entender también que el futuro de la humanidad es nebuloso, es tenebroso, es horrible. Lo que realmente viene sobre este planeta llamado Tierra. Pero su iglesia, la iglesia de Jesucristo, tiene sus promesas de que Dios siempre va a estar al pendiente, de que Dios salvará a su pueblo, de que Dios va a proteger a aquel que ha llamado, que Dios nos guardará. Porque el ángel del Señor, dice la Biblia, acampa en derredor de todos aquellos que le temen, y que hace, nos defiende, nos cuida, nos protege. Confiamos en que la protección de Dios realmente está con nosotros. Amados de Dios, tenemos su protección en medio de estas cosas. El libro de Apocalipsis no es ofrecido por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos miedo y que pensemos que no vamos a poder sobrellevar la carga tan difícil que nos espera en la recta final de la iglesia. No para que nosotros aprendamos a no tener miedo de lo que va a venir sobre el mundo. No debemos de tener esos temores, número uno, porque lo que viene sobre el planeta Tierra no está planeado para la iglesia. Dice la Biblia que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación. No es para nosotros lo que está escrito en esta palabra, en este libro, sino que es para todos aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No debe de existir el temor, no debe existir el miedo de nada de lo que va a venir sobre este mundo, porque Dios nos da esta capacidad para que podamos enfrentar el viento y la marea, confiados, seguros de que Cristo está con nosotros y de que Cristo no está dormido. No se va a hundir nuestro barco, no se va a hundir nuestra casa, no se van a hundir nuestros hijos. Dios no va a permitir que nada de lo que está envuelto en el ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando vaya a perderse. Antes, al contrario,
Dios nos está sosteniendo, Dios nos está guardando. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta que tengamos que ser transformados en el rapto de la iglesia para finalmente irnos con Él para siempre y eternamente estar a su lado. Él prometió que estaría con nosotros todos los días, todos los momentos, todas las situaciones y todo lo que tengamos que pasar. Él está con nosotros, trabajando, perfeccionando la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca nosotros debemos aprender a vivir sin temores. Yo sé que es difícil a veces la situación en el mundo, pero tenemos y debemos de aprender a vivir sin temores. Tenemos que aprender a vivir sin ansiedades, vivir tranquilos, venir a la iglesia, relajarte, descansar, echar tus cargas sobre Jesús. No tienes por qué estar en un estado de tensión y darle demasiada importancia a los problemas, de tal manera que te quiten el sueño, que te quiten la paz, que te quiten la seguridad y la confianza con Dios. No vale la pena, porque quiero decirles que vivir así es vivir en incredulidad. Vivir de esa manera es no confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que aprender a descansar en Él. Acuérdense, Cristo dijo: echa sobre mí tus cargas, echa sobre mí tus ansiedades, tus tristezas, tus amarguras, tus dolores, tus angustias, y yo te voy a hacer descansar. Tenemos un descanso en el cual podemos confiar y estar seguros de que pase lo que pase en nuestra vida, vamos siempre a descargar todo lo que tengamos en sus manos para que podamos estar fuertes y firmes, esperando el momento de nuestra partida de esta tierra para estar presentes al Señor en el día del rapto de la iglesia. Estamos a punto de partir de esta tierra, nos queda muy poco tiempo. Así que no vale la pena estar viviendo en esa forma de incredulidad. Tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios y aprender a descansar en Él. Y todo porque tenemos la paz con Dios. La paz con Dios, dice la Biblia, que sobrepuja todo entendimiento, sobrepuja toda capacidad humana, y va mucho más allá de nuestros sentidos y de nuestras capacidades humanas. Esa es la razón por la que aprendimos nosotros a descansar en Jesús, porque hemos entendido, nos hemos dado cuenta que la paz de Dios tiene una capacidad que nosotros humanamente no podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias capacidades. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, lo que podemos entender, de lo que podemos palpar y de lo que podemos mirar. Esas son las ventajas que realmente tiene alguien que ama a Jesucristo. El que ama a Jesucristo tiene un descanso seguro. El que ama a Jesús tiene paz, tiene seguridad, tiene confianza y tiene la promesa de Jesucristo de que Él algún día va a cumplirnos la promesa de que nos va a sacar de esta tierra, va a transformar este cuerpo de bajeza para que sea un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, capaz de salir de esta tierra y poder cruzar y llegar hasta el tercer cielo. Imagínense ustedes el superhombre y la capacidad que Dios le va a dar a este cuerpo para que pueda atravesar sin que el sol, sin que al salir de esta tierra le pase absolutamente nada. Ay, no más, para que tenga una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muy bien, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan. La revelación de Jesucristo. Comienza diciendo esto el apóstol. Comienza por revelar al autor de este libro. O sea, todo el propósito de Apocalipsis
lo vemos realmente aquí en este primer versículo. Aquí está encerrada precisamente la revelación de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos la revelación de Jesucristo, cuando sabemos quién es Él, entonces es cuando nos damos cuenta que Dios no quiere que consultemos al astrólogo, que no consultemos al tarot, que no consultemos a las cartas, sino que Dios quiere que no busquemos ninguna fuente de información para ver qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque dice que Dios manifestó a través del apóstol Juan y declaró lo que realmente le depara al hombre en el futuro. No es algo, no es un secreto escondido, sino que Dios ya nos reveló, porque Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Él es, dice la Biblia, el alfa y la omega. Es el principiador de todas las cosas y el consumador de todas las cosas. O sea que nosotros al venir a Jesucristo, Él nos revela y nos enseña el pasado, nos enseña en el presente y también nos enseña en el futuro. Y a la iglesia de Jesucristo le espera un futuro maravilloso. Así que cuando venimos y entendemos la revelación de Jesucristo, comenzamos a entender realmente hacia dónde nos dirigimos. No vamos perdidos, porque hemos encontrado realmente el camino. Cuando encontramos a Jesús, encontramos el camino y entramos en un ambiente de revelación y de conocimiento, de tal manera que sabemos qué es lo que nos espera, que sabemos qué es lo que realmente estamos esperando. No nos está esperando la ira de Dios, no nos está esperando un futuro incierto, no nos está esperando algo que no entendemos ni conocemos, sino que Jesucristo nos lo reveló. Nos dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes. Yo me voy, pero ustedes se quedan aquí. Pero voy a ir a preparar lugar para que ustedes en el futuro venga por ustedes, los arrebate, los saque de la tierra y que puedan vivir conmigo para siempre. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes al final estén conmigo, para que vivan eternamente a mi lado. ¿Podemos entender eso como hijos de Dios? Es una revelación que Dios nos dio y es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien impregnado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra sangre, en nuestros tuétanos, en nuestras convicciones, de tal manera que sepamos que la iglesia de Jesucristo le espera un futuro maravilloso, glorioso, nada más y nada menos que al lado de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Eso es lo que le espera a la iglesia. Así que no necesitamos ir a preguntarle a nadie cuál es el futuro que nos espera. Tenemos la palabra profética más permanente, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. No vamos a ciegas, no vamos en un camino incierto, vamos completamente confiados y seguros, porque Él dijo: yo los capitanearé hasta la muerte, hasta que lleguen a la casa que les he ido a preparar, al lugar que les he ido a preparar. Así que nosotros, como hijos de Dios, no necesitamos ir a preguntar hacia dónde se dirige la humanidad. Dios quiere que nosotros que entendamos que en este libro de Apocalipsis Él nos ha revelado todo, absolutamente todo lo que va a suceder en el futuro de la historia de la humanidad.
Y también nos enseña cómo va a culminar la historia de la raza humana. Comienza diciendo, donde dice que es una revelación de Jesucristo. Y al decir que es una revelación de Jesucristo, significa descubrir o revelar. Y si se refiere a una persona, significa que esa persona ha llegado a hacerse visible por completo. Cuando habla de la revelación y del conocimiento de Jesucristo, quiere decir que nosotros podemos ver bien realmente quién es Jesús. Podemos entender quién es Cristo. Podemos darnos cuenta que cuando se revela Cristo a nuestras vidas, sabemos a quién nos estamos allegando. La Biblia dice que esta manifestación de Dios hecha carne es la revelación más profunda que nosotros hemos podido entender y conocer. Por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer. ¿A quién vamos a conocer? Al que es verdadero. ¿A quién vamos a conocer? A la imagen visible del Dios que no podemos ver. A la luz inaccesible que se hizo accesible para que a través de esa revelación pudiéramos tener acceso a Dios y pudiéramos ir a Dios a través de una forma en la que Él se manifestó, para que a través de esa imagen visible nosotros pudiéramos tener contacto con el Dios invisible, con el Dios que no podemos ver. Quiere decir entonces que cuando Cristo se ha revelado a nosotros, significa que se quitó absolutamente todo lo que estorbaba, todo lo que nos impedía ver, todo lo que nos impedía conocer realmente quién era Dios. Y al decir estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, estamos hablando del verdadero Dios. ¡Aleluya! Del verdadero Dios y la vida eterna, una revelación que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, tenemos que saber y entender al Dios que servimos, porque yo sé a quién sirvo, yo sé quién es mi Dios es Jesucristo. Tengo la revelación y el pleno conocimiento de que Cristo es la imagen visible del Dios que no puedo ver, del Dios que dice la Biblia que solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, pero se hizo visible a través de una manifestación hecha carne. Esta es la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir que se descubrió, que se reveló, que recorrió el velo para que pudiéramos nosotros ver quién es Jesús, y que se hizo visible por completo, y de que debe haber un pleno conocimiento por revelación de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 6, 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, fíjense ustedes lo que tiene que ver para que nosotros podamos tener realmente la revelación o el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora pues, hermanos, si yo fuese a vosotros hablando lenguas, ¿de qué les aprovechare si os hablare? O con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Escuchen esto. Pablo está diciendo, si yo fuera vosotros, o sea, que ni siquiera al tratarse de un apóstol, o de, no importa qué tan apóstol, o qué tan impresionante, o qué tan llamativo sea su ministerio, el llegar hablando en lenguas, dice Pablo, ¿qué beneficio espiritual puede traer a una congregación? Escuchen esto, lo que les estoy diciendo. ¿Por qué?
Porque es más sublime, es más importante, es más relevante, es más poderoso que sea predicado el Evangelio para conocer realmente a Dios. Si alguien viene, dice Pablo, y les vengo hablando en lenguas desde que entro de allá por la puerta y viene lleno del Espíritu Santo hablando en lenguas, dice, ¿de qué le beneficia al que me está escuchando? ¿De qué le beneficia al que me está oyendo? En nada, absolutamente nada. ¿De qué les va a aprovechar? De nada. Ninguno va a ser edificado, pero sí me van a entender cuando comienzo a abrir la Biblia y cuando comienzo a hablar la palabra de Dios, cuando comienzo a hablar de revelación, cuando comienzo a hablar de ciencia, de profecía, de doctrina. Ahí cambia completamente, absolutamente todo el cuadro y vemos que no es la forma en la que Dios quiere que entendamos, sino solamente por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y esto sí realmente trae beneficios espirituales, crecimiento espiritual, sabiduría, conocimiento, revelación, profecía, porque tenemos la palabra profética más segura que ninguna otra cosa. Tenemos la palabra más profética y más segura. Entonces, si lo hago así, sí me van a entender. Pero cuando comienzo a hablar la Biblia, comenzamos a tener revelación. Tenemos todo esto que he mencionado. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que les hable 1000 palabras en lengua si no me van a entender? Sin embargo, esto trae revelación y conocimiento de Jesucristo. De Jesús. ¿Saben ustedes por qué? Porque el propósito de todo idioma es comunicar. Escuchen lo que le digo. El propósito de todo idioma es comunicar, no impresionar. Existe una gran diferencia. La Biblia dice que cuando hablaron lenguas en Hechos 1:8, cuando se repartieron lenguas, estaban todos hablando en un lenguaje conocido. Es un lenguaje conocido. Versículo 9, 1 Corintios 14:9. Así también nosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque le hablaréis al aire. No va a tener ningún efecto, no va a tener ninguna recepción en la vida de la persona, porque tengo que hablar un lenguaje conocido. Todos los que estaban reunidos el día del Pentecostés estaban ahí reunidos porque era una fiesta muy llamativa y muchos de los países que estaban alrededor iban a esa fiesta de los judíos para mirar las actividades, y era una forma muy llamativa. Y había de muchos países, y cuando comenzaron a hablar en lengua, comenzaron a entenderse. Era un lenguaje conocido, no eran palabrerías. ¿Por qué? Porque esto, si no es como la Biblia, no trae revelación, ni tampoco trae un real conocimiento de Cristo. Sin embargo, los evangelios recorren el velo para que podamos ver a Cristo en la humillación de su primera venida como siervo. El Apocalipsis lo revela ya en su exaltación, lo revela en su resplandeciente gloria, lo revela como el Señor sobre su iglesia, como el Dios y Salvador al que nosotros servimos. Vamos a ver algunos de los propósitos del libro de Apocalipsis. El propósito número 1 es inmediato. Van a ver ustedes a lo que me refiero. Nos envía Cristo
a proclamar. Cuando dice, vendré presto a ti. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Escuchen, arrepiéntete. Está hablándole no a los de afuera, está hablándole no a los incrédulos, sino que está dirigiéndose hacia la iglesia, hacia los creyentes. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré presto a ti, o vendré pronto a ti, vendré de inmediato a ti, y escuche bien, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿A qué nos llama entonces Dios en esta proclamación inmediata? Nos llama al arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes. O he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Palabras de advertencia de Cristo a su iglesia. Esto es un propósito inmediato. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Nuevamente, he aquí yo vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, lo que está escrito aquí en este libro. Yo vengo pronto, yo vengo presto. Bienaventurado el que está atento a esta palabra profética segura, permanente, que está continuamente en una comunicación con ella. Esto significa, yo vengo presto, retén toda la palabra que has conocido, manténla viva en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, en tu práctica, para que cuando Cristo venga presto, de inmediato, nos halle preparados para encontrarnos con Él. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. Estamos hablando de algo inmediato, de algo que está presto, de algo que es un propósito que cada cristiano, que cada hijo de Dios tiene que entender en su vida, todos los días de su vida, a cada instante y a cada momento. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y en el versículo 20 donde estamos, dice, el que da testimonio dice estas cosas, ciertamente vengo en breve. ¿Escucharon? Ciertamente vengo presto, vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Escuchen, la palabra presto nos indica, mis amados santos de Dios, lo corta, lo sensible, lo frágil que es nuestra vida. Y no solamente descubrimos lo corta, lo frágil, lo cortito que duramos aquí comparado a la luz de la eternidad. Nosotros estamos aquí solamente temporalmente. Santiago dice que somos como una hierba que crece, se pone bonita, se pone, reverdece bonita, pero se marchita y se seca. O también es descrita como un vapor que se desaparece. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos está diciendo que nuestra vida aquí en la tierra es realmente muy corta comparada con la eternidad. Esto lo dijo Jesús hace ya más de 2000 años. Y alguien pudiera decir, pues han pasado ya 2000 años y Él dijo que venía
que vendría presto, pero no se refiere necesariamente a que Él iba a venir al día siguiente de que le dio la revelación al apóstol Juan, sino que está hablándonos de lo frágil y de lo corta y de lo efímera que es la vida sobre esta tierra. Y cuando nosotros nos morimos, es como si Cristo ya hubiera venido para nosotros. Cuando nos damos de esta tierra, o sea, lo que está diciendo realmente es que la razón es porque el día de nuestra muerte llega en el momento de presentarnos delante de Él. En ese momento es como si Cristo ya hubiera venido, porque dice la Biblia que partimos de este cuerpo y en cuanto partimos del cuerpo, inmediatamente estamos presentes al Señor. Entonces, lo primero que Dios quiere darnos a entender es que nuestra vida es demasiado corta. Pablo lo dijo con estas palabras en Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. Cuando dijo: mirad cómo andéis avisadamente o previamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Escuchen, porque los días son malos. Así que dice el versículo 16: andad en sabiduría. Andad sabiamente, caminen sabiamente sobre la tierra, porque el tiempo sobre la tierra es muy corto. Es muy corto, es muy efímero. Ahora estamos, mañana no estamos. ¿Cuántos dicen: ahorita vengo, voy a la tienda y ya nunca regresan? O alguno que ya no despierta, se queda dormido. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que nos depara el día de mañana. Cada día trae su afán. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Mañana nos desaparecemos, mañana ya no estamos aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que entender que el tiempo en el que Dios nos está diciendo que es el tiempo presto, pronto. Dios puede venir ahora mismo por ti. Hoy puede ser tu último día sobre la tierra, no lo sabemos. Gloria a ti, Señor. Tenemos que andar, como dice Pablo, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Redimir el tiempo significa aprovechar cada instante de nuestras vidas, porque los días son malos. En Colosenses 4:5, nuevamente el apóstol Pablo insiste en que tenemos que aprender a redimir el tiempo. O sea, es el énfasis del mensaje de lo que Pablo nos está diciendo. Cuando nos habla de tiempo, está hablando de que podemos en cualquier momento partir de esta tierra. La pregunta es: ¿cuánto del tiempo de nuestra vida verdaderamente estamos viviéndola realmente a la luz de la eternidad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que redimamos el tiempo, que aprovechemos al máximo cada cosa que nosotros hagamos dentro de la obra de Dios. Cada cosa que hagas. Jesús dijo: todo lo que hagas aquí en la tierra se te será recompensado. Cada penny, cada vez que tú haces algo para la obra de Dios. Es más, Jesús se fue al extremo de decir que si un vaso de agua le das a alguien, Dios dice: te lo voy a recompensar. Es impresionante lo que Jesús dice. Cuando dice: todo lo que hagas en mi nombre te va a ser recompensado. O sea, allá nos vemos en el momento de las recompensas. Porque todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra está contando para el futuro. Todo lo que hagamos aquí está contando para la eternidad. Por eso nos enseña la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien. Escuchen esto, que a nuestro tiempo nosotros vamos a segar o a cosechar si no hubiéramos desmayado.
La Biblia nos dice que debemos estar constantes y firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58, no es en vano. Todo lo que hacemos para agradar a Dios no es en vano. Cuando rechazamos los placeres del mundo, no es en vano lo que estamos haciendo. Cuando rechazamos el pecado, no es en vano lo que estamos haciendo. Cuando resistimos las tentaciones que vienen a nuestras vidas, no es en vano. Todo lo que sucede en nuestra vida no es en vano. Cada vez que nosotros decidimos agradar a Dios en todo lo que hacemos, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de actuar y todo lo que hagamos, nada, absolutamente nada de eso es en vano. Aunque el mundo nos diga que estamos perdiendo el tiempo por lo que estamos haciendo, aunque digan, pero pues ¿qué tiene de malo, verdad? Que te avientes una canita al aire. A lo mejor es una mujer más joven que tú. O a lo mejor, a lo mejor te ofrecen que si hacer algo que sea, como luego se dice, que no tranza, no avanza. Y estamos pensando en ese tipo de cosas. Sin embargo, vemos que aunque el mundo diga que estamos perdiendo el tiempo, quiero decirte que a la luz de la eternidad, vemos que el mensaje de Jesús es que Él viene pronto, puede venir en cualquier momento. Nada de lo que hagamos para agradar a Dios va a ser absolutamente en vano. Nada de lo que hagamos para agradar a Dios jamás va a ser en vano. En segundo lugar, el propósito por el que Dios nos llamó, o el propósito es el propósito histórico. Y es el permitir que Jesucristo proclame a cada uno de nosotros y al mundo entero la serie de acontecimientos que se van a cumplir y se tienen que cumplir al pie de la letra. Este segundo propósito por el cual nosotros vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, este propósito histórico, nos va a servir para darnos cuenta que todo lo que está escrito aquí en la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. Se va a cumplir de una forma metódica, sistemática y ordenada, para que entendamos nosotros y para que nos demos cuenta que lo que pasa en el mundo no es coincidencia, no son accidentes. No estamos en un mundo en el que no entendamos lo que está pasando. Por ejemplo, si nosotros vemos el contexto histórico de la Biblia, del libro de Apocalipsis, combinado con el contexto histórico del libro de Daniel, vemos una clara y perfecta sincronía en estos dos libros. Por ejemplo, Daniel dice que están determinadas para el pueblo de Dios, en el capítulo 9 del libro de Daniel, 70 semanas sobre el pueblo de Israel. Y nos menciona de una forma histórica, sistemática y ordenada, que en la semana 69 se le quita la vida al Mesías y que está guardada una semana para tratar con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo que históricamente, sistemáticamente, la Biblia nos enseña de ese orden histórico en el cual nosotros nos adentramos cuando comenzamos a leer el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, dice la Biblia que en la recta final habrá 10 reinos reinando sobre la tierra, o 10 cuernos que la Biblia le llama.
pero que temporalmente se levanta un reino que no dura mucho tiempo. Ese reino que se levanta y dura poco tiempo tiene que ver precisamente con la etapa de la gran tribulación. Son y forman parte de un contexto histórico, metódico y sistemático ordenado, en el que cada acontecimiento tiene su lugar y su tiempo. Nada es por accidentes. No estamos en un mundo donde no podemos entender los tiempos y las dispensaciones. La Biblia nos dice, en Apocalipsis 22, que cuando llegue el tiempo de la marca de la bestia, el 666, dice que nadie va a poder comprar ni vender con el sello de la marca de la bestia que viene. En la recta final en la que estamos viviendo, ya estamos viendo desde ahorita, escuchen ustedes, un prototipo de lo que es la marca del 666. ¿Cuál es este prototipo? Nomás para que tengan una idea de lo cercano que estamos a la venida de Cristo. Este prototipo de la marca 666 es cuando te dicen, si no, no compras ni vendes. Simple y sencillamente, vaya sin a ver si le venden en la tienda. No lo dejan ni entrar. Quiere decir entonces que en la Biblia encontramos este orden sistemático, metódico, claramente establecido en la Biblia, y esto que está sucediendo nos enseña que el próximo paso es márcate para que puedas comprar y para que te puedan vender. La Biblia, es muy clara. La Biblia, cuando la leemos, y especialmente el libro de Apocalipsis, vemos entonces cómo todo está claramente ordenado. Y cuando comenzamos a estudiar, nos damos cuenta de que cada palabra que dice, cada símbolo, cada cuerno, cada número que contiene, tiene un plan y un propósito muy importante que nosotros debemos describir como hijos de Dios. Así que hay una razón y un propósito detrás de toda la historia del mundo. La Biblia dice que Él quita y pone reyes. No es que los reyes estén porque ellos quieren, sino que hay un Dios superior que está quitando y poniendo reyes. Y vemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que se encuentra alguien detrás de todo para que nosotros caminemos por este mundo con confianza y con seguridad. No hay nada, absolutamente nada, que se pueda levantar en contra de la iglesia si Dios no lo permite. Y nosotros como hijos de Dios, escúcheme lo que le voy a decir, porque a lo mejor se me va a sorprender un poquito. La iglesia de Jesús tiene el poder, ustedes y yo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, que está deteniendo que eso se lleve a cabo. ¿Quién tiene el poder de detener que se desate la furia sobre este mundo? Ustedes y yo, la iglesia de Jesucristo. Ellos pensaban que con esto que estaban haciendo iban a morir millones de personas y se llevaron un chasco tremendo. No les salió como habían pensado. Ahora entiendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todavía está tu iglesia sobre la tierra y está impidiendo el poder de tu iglesia que el diablo quiera desatar y destruir y traer su furia y desatar su furia sobre el mundo. Porque a la iglesia no la ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Pero el día que nos vayamos, dice Isaías 8:22, miraremos hacia la tierra, tinieblas y tribulación, pero nosotros ya no estamos aquí.
Gracias, Dios. En Isaías 44:6, por último, porque apenas vamos adentrándonos en este conocimiento. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo? ¿Y quién denunciará esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo? Escuchen ustedes, todo esto es un orden establecido por Dios. Anunciarles lo que viene y lo que está por venir. ¿Qué estamos hablando? De un rey que tiene el control histórico de todos los acontecimientos que están sucediendo sobre la tierra. Imagínense ustedes lo que estamos diciendo. Dice el versículo 8: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde lo antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos del orden establecido. Yo te voy a demostrar, te voy a dar revelación para que entiendas lo que es, lo que viene y lo que está por venir, porque es un orden establecido por Dios. Nadie puede alterar el orden por Dios, o establecido por Dios. Nadie. Ni siquiera el anticristo puede alterar el orden establecido por Dios. Dios tiene calculado el día, la hora, el minuto y el momento y el segundo exacto para sacar a su iglesia de esta tierra, y nadie se le puede atravesar. Nadie se le puede atravesar a Dios. Si Él es el primero y el último, nosotros estamos en medio. Eso significa que conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso no debemos de tener temor de nada. Cristo está con nosotros. Él está al control de todas las cosas. No dejes que nada en la vida te amedrente. Nada, absolutamente nada te infunda temor. Fuimos o somos y seremos más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nadie puede alterar el orden establecido por Dios. Por eso cuando la iglesia se va de esta tierra, entonces sí, haz lo que quieras. La entrega Dios en las manos del anticristo. Pero mientras tanto nosotros estamos preparándonos. Dice la Biblia aquí: yo vengo presto, yo vengo pronto. Y nadie puede alterar el orden establecido por Dios, sistemático, metódico y, óiganme bien, ordenado por Dios. Si Él no ha venido, es porque está esperando a lo mejor que te arrepientas. Arrepiéntete. Recuerda, por tanto, dice la Biblia, de dónde has caído y comienza a hacer las primeras obras. Dios está llamándonos al arrepentimiento. A la iglesia la está llamando al arrepentimiento. A los hijos de Dios le está diciendo: arrepiéntete del sistema de vida que llevas. Pónganse de pie. A la iglesia le está diciendo: comienza a hacer las primeras obras. Porque si no, voy a venir presto a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Pero Dios, ¿cómo es posible que la iglesia tenga que arrepentirse? Sí, Señor, pecamos contra ti. Tenemos la tendencia a apartarnos de ti. Tenemos la tendencia a hacer lo que no conviene. Y necesitamos todos los días estar santificándonos, estar limpiándonos, limpiando nuestras mentes, limpiando nuestros labios, nuestras bocas, nuestra lengua, nuestro ser. Todo tenemos que estarlo siempre constantemente limpiando del pecado, porque no somos inmunes al pecado. Así que en esta mañana Dios nos dice: arrepiéntete, haz el cambio, corta la raíz.
y comienza a hacer las primeras obras. ¿Qué le parece si viene aquí a este altar y dice: Señor, yo te prometo que en este día voy a cortar la raíz de lo que me está apartando de tu presencia, de tu comunión? Voy a cortar esa raíz para que mi familia no sufra, para que la obra de Dios no sufra. En el nombre de Jesucristo, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdóname, Jesús. Me arrepiento de haber pecado contra ti, de haberme fallado, de haber hecho lo que no debería hacer, de haber ofendido tu presencia en mi vida, de haber ofendido a mi esposa, a mis hijos. Perdóname, Jesús. Arrepiéntete, dice el Señor en esta preciosa tarde, para que pueda el poder de Dios seguir obrando, seguir preparando. Ya parece que se va acabando, y en el ocaso de un atardecer que va pasando, cuando ya todo ha terminado y nada queda, solo un recuerdo, una vida de ilusión. Te adoro, Cristo, perdona, Señor Jesús, perdona a tus hijos. solo tú eres el motivo de mi vida. Solo a tu lado siento ardientes tus caricias. Nada podrá quitar de mi alma tu hermosura. Señor Jesús, solo tú eres el motivo de mi vida. Solo a tu lado siento ardiente tus caricias. Nada podrá quitar de mi alma tu hermosura. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Como el vapor desapareces, si es la vida y la alegría de este mundo es mentira. ¿Qué voy a hacer si estoy rodeada de ilusiones? Vana ilusión, y viento